Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar acerca de, bueno, no vengo esta vez a hablar de nada técnico, sino se me ha ocurrido hablar de un tema, la verdad, bastante, un poco polémico, y es acerca de la libertad sin límites, ¿no? En el mundo de la tecnología informática a veces emergen ideologías extremas que prometen máxima libertad individual y prosperidad sin restricciones. Una de ellas es el anarcocapitalismo, una corriente radical que propone eliminar prácticamente todo el Estado, legalizar actividades prohibidas como las drogas y poner el mercado y el dinero por encima de cualquier otra consideración. En este episodio vamos a analizar los peligros reales de estas ideas, no de forma abstracta, sino viendo sus consecuencias humanas y sociales. Veremos cómo una filosofía de dinero primero, cero regulaciones puede llevar al caos social y a la autodestrucción personal, incluso dentro del entorno digital y tecnológico donde tantas veces se difunden estas ideas. Pero antes de nada, ¿qué plantea exactamente el anarcocapitalismo? El anarcocapitalismo es una forma extrema de libertarismo que rechaza al Estado y glorifica el mercado libre absoluto. Sus defensores sostienen que todas las funciones, desde la justicia, la seguridad hasta la infraestructura, deberían ser provistas por empresas privadas o individuos mediante contratos voluntarios. Esto significa, por ejemplo, que no habría leyes antidrogas ni sistemas públicos de salud o educación. Cada persona sería libre de comprar, vender o consumir cualquier cosa y la única regla sería el beneficio económico. Esta visión seductora en teoría para algunos, quien no querría la máxima libertad, aunque esa libertad, aunque vamos, esto es un tema interesante, ¿eh? La libertad es la capacidad de hacer algo o digamos, realizar algún tipo de actividad. Ten en cuenta de que el ser humano está siempre condicionado por su alrededor, por su familia, por sus ideas, por su forma. En parte todo el mundo es esclavo de sus propias circunstancias, ¿no? Y también de la sociedad, ¿no? Bien, ¿quién no querría libertad, pero ignora las consecuencias reales de aplicarla? Eliminar toda regulación estatal pondría en riesgo la justicia, la estabilidad social y a los más vulnerables. Sin ningún árbitro imparcial, el poder económico se vuelve poder político, los más ricos podrían monopolizar sectores enteros y explotar a los más débiles sin contrapeso. Incluso la justicia sería una mercancía en un sistema de tribunales privados, los ricos comprarían sentencias a su favor, dejando a los pobres indefensos y enterrando la igualdad ante la ley. En la práctica, lejos de un paraíso de cooperación voluntaria, terminaríamos en la ley del más fuerte, una sociedad donde la riqueza dicta las normas y la libertad sin un marco común degeneraría caos. Y aquí ocurriría lo que en psicología social se llama, digamos, cuando una serie de individuos actúan de forma egoísta, se termina produciendo un fracaso social, ¿vale? Bien, vamos a hablar esta vez del sueño libertario a la pesadilla real. Estas ideas no son solo teoría, algunas las han llevado al extremo, algunas personas han llevado al extremo en sus vidas con resultados trágicos. Hace unos años, dos profesionales españoles del sector financiero se hicieron virales por defender con fervor postulados cercanos al anarcocapitalismo, alardeaban, alababan el mercado sin contrapisas, ponían el dinero por encima de todo, incluso coquetearon con la legalización de drogas en sus discursos, y esta pareja de la cual hablo alcanzó notoriedad en Internet tras aparecer en un vídeo dando consejos financieros bajo los efectos de determinadas sustancias. Aquella grabación de 2017 sobre las hipotecas de plazos fijos, donde se les vio exaltados hablando de hipotecas, les costó sus empleos y desató el inicio de una caída en picado en sus vidas. Tras perderlo todo, intentaron capitalizar su fama en canales online, pero poco a poco cruzaron todos los límites. En los últimos meses han terminado retransmitiendo en, di- en directo su propia autodestrucción, realizan streaming mientras consumen drogas durísimas, entre ellas la pasta base de cocaína, ante miles de espectadores. La escena es dantesca. Se ha visto a uno de ellos fumando bazuco, un derivado altamente adictivo de la cocaína, en una pipa casera en plena transmisión. Lo más escalofriante es que su audiencia les dona dinero para que compren más drogas y alentándolos a llevar su cuerpo al límite por entretenimiento. Este show de la degradación humana en vivo se ha convertido en una de las bajadas a los infiernos más brutales jamás vistas en Internet.
según crónicas periodistas, y vamos, que solamente hay que ver un poco en YouTube esta pareja para ver cómo es. Pero la pesadilla no termina ahí. Algunos espectadores, amparados en el alegato de la red, han ido más lejos convirtiendo a estas personas en marionetas de un videojuego macabro. Les pagan pequeñas sumas de dinero a cambio de retos humillantes. Un día, desesperado por euros, llegó a arrojar un electrodoméstico, en concreto creo que fue un microondas por la ventana, un microondas, no me acuerdo si fue un microondas o fue una impresora, uno de los dos, por la ventana de su casa porque un viewer se lo pidió por una donación. En otras ocasiones lo incitan a salir disfrazado a la calle en mitad de la noche gritando disparates. Incluso le han ordenado dejar a su pareja en directo, todo a cambio de unos billetes. Es difícil imaginar un ejemplo más claro de cómo poner el dinero primero puede destruir la dignidad humana. Por dinero estas dos personas han quedado reducidas a cumplir cualquier orden autodestructiva que les dicte una audiencia sin escrúpulos. Vale la pena destacar la ironía trágica, quienes antes defendían cada uno hace con su vida lo que quiere, y la supuesta emancipación de las drogas terminaron esclavizados por las peores adicciones. Hoy no controlan su vida ni su libertad, sino que están encadenados a conseguir la siguiente dosis y al capricho de quien pague en el chat. Su mesa parece un laboratorio de química llena de restos de mezclas insalubres. Su salud se ha deteriorado gravemente, tanto física como mentalmente. Ellos mismos admiten que tras aquel episodio viral de 2017 emprendieron una decadencia imparable de la que no han sabido o podido salir. Este caso extremo, retransmitido en plataformas digitales, nos sirven de alarma sobre lo que pasa cuando se llevan ciertas ideas al límite de la realidad. Peligros de una ideología sin fronteras éticas. A la luz de lo anterior analizaremos por qué el anarcocapitalismo, esta idea de libertad total, resulta tan peligrosa. No todos los que coquetean con estas doctrinas acabarán como el caso mencionado, desde luego, pero las semillas del problema están ahí y conviene desgranarlas. A continuación presentamos algunos de los riesgos principales de esta visión del mundo. 1. La codicia por encima de la persona. Cuando se pregona que lo primero es el dinero, se corre el riesgo de deshumanizar nuestras decisiones. El materialismo extremo hace que todos tengamos un precio, erosionando valores como la empatía o la solidaridad. Psicológicamente está comprobado que las personas materialistas tienden a ser menos felices y aparecen más insatisfacción vital. La razón, si basas tu vida en acumular riqueza o bienes, nunca es suficiente. Siempre habrá algo nuevo que ansía en un ciclo interminable. Además, priorizar lo material deteriora las relaciones. Quien pone la ganancia por encima de todo suele descuidar la familia, la amistad o el amor, quedándose con vínculos superficiales. En el ámbito tecnológico hemos visto cómo esta mentalidad de greed is good puede llevar a prácticas poco éticas, desde startups que sacrifican la privacidad de los usuarios por ingresos hasta desarrolladores hustlers dispuestos a quemarse trabajando 20 horas diarias a base de estimulantes. El resultado suele ser agotamiento, soledad y una burbuja moral quebrada. Drogas libres y daños colectivos. Gran parte de los narcocapitalistas abogan por la legalización de todas las drogas bajo la premisa de la libertad individual. Mi cuerpo, mis reglas. Sin embargo, esta visión ignora los costos reales para las personas y la sociedad. Las drogas no son un vicio inofensivo, generan adicción, enfermedades, violencia y destrucción familiar. Si mañana todas las sustancias fueran libres, es muy probable que su consumo aumentara simplemente porque serían más accesibles y se percibieran como menos arriesgadas. Aunque cada adulto es responsable de sus decisiones, en la práctica no vivimos aislados. Las elecciones individuales de salud afectan a la comunidad. Quienes se destruyen con la droga acaban necesitando ayuda médica, apoyo social y muchas veces intervención de las autoridades. Es decir, su decisión privada crea un coste que recae sobre toda la sociedad. Desde una perspectiva de bien común, permitir un mercado de drogas totalmente libre podría derivar en una crisis de salud pública, más personas enganchadas, familias rotas por la adicción y sistemas sanitarios desbordados. El caso de los streamers drogándose en directo es un espejo oscuro. De hecho, normalizaron el consumo en nombre de la libertad y terminaron atrapados en una pesadilla que afecta no solo a ellos, sino que involucra a espectadores corrompidos y recursos, clínica, atención, que algún día deberán emplearse para intentar salvarlo. Sin Estado ni... Vale, otra de las cosas que voy a hablar es sin Estado ni ley común. El fuerte domina al débil. Otro pilar del anarcocapitalismo es la reducción máxima o eliminación del Estado.
¿Para qué pagar impuestos, acatar las leyes? Eso dice esta gente, sí. El mercado puede regularlo todo. El peligro aquí es caer en una sociedad sin reglas compartidas donde sencillamente el poderoso hace lo que quiere. La historia nos ha enseñado que ciertas limitaciones y arbitrajes neutrales, jueces, policías, regulaciones básicas, son necesarias para que no impere la injusticia. Sin esa red, imaginar un mundo de contratos privados suena muy bien hasta que pensamos en los más vulnerables. ¿Qué pasa con quien no tiene recursos? ¿Quién pasa con quien tiene que vender un riñón o, o, o un, o una parte de su cuerpo para poder sobrevivir o para pagar una deuda? En un sistema de sálvese quien pueda, las grandes corporaciones o millonarios podrían establecer monopolios, controlar recursos esenciales, imaginemos todas las carreteras o el agua en manos privadas y abusar de su posición sin que nadie pueda defender a los ciudadanos comunes. Incluso la seguridad y la justicia se convertirían en servicios de lujo. Quien pueda pagar tendría protección y tribunales favorables, los demás quedarían abandonados a su suerte. Básicamente desaparecería la igualdad de derechos y retrocederíamos a una especie de neofeudalismo del siglo XXI con señores económicos al mando. Por más fallos que tengan los estados actuales, renunciar por completo a ellos arriesga el bien común y la protección de los más débiles. Hasta algunos libertarios moderados reconocen que el Estado es un mal necesario para garantizar el mínimo de justicia y seguridad. En el contexto tecnológico podemos hacer un paralelismo, imaginar un Internet sin ninguna normativa, vamos, como hace algunos años, sin leyes de protección de datos, sin propiedad intelectual o sin control de ciberseguridad. Quizá al principio habría euforia de libertad, pero pronto reinarían los monopolios digitales, los abusos de usuarios y la inseguridad total. Cibercrimen desatado, estafas campando a sus anchas. Un ecosistema sin reglas termina expulsando a la gente decente y premiando a los depredadores. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el lado oscuro de la libertad online. En nuestro podcast de tecnología sí que no podemos ignorar cómo Internet potencia tanta difusión como las consecuencias de esta ideología. La historia que contamos de los extremos destruyéndose es un fenómeno evidentemente digital. Plataformas de streaming sin controles rigurosos lo permiten. En medios tradicionales jamás se emitiría un espectáculo así. Las televisiones tienen códigos éticos y miedo a las sanciones, pero en la jungla de Internet todo vale si trae clics. Así vemos el principio anarcocapitalista aplicado a la web que decide el mercado de la audiencia. El resultado ha sido espeluznante, contenido ultraviolento, autolesiones e incluso posibles muertes en directo por overdose. En pos de ganar seguidores o dinero. Además, las redes sociales amplifican la crueldad colectiva. Algunos usuarios se ensañan en los comentarios, fomentando la degradación y escudados en el anonimato. En el caso mencionado, ciertos fans retorcidos disfrutan viendo sufrir a los protagonistas y usan las donaciones para incentivarlos a ir más allá. Sin regulación ni moderación, la libertad de expresión puede degenerar en espectáculos de sadismo y morbo que embrutecen a todos los involucrados. Y cuidado que no es un caso aislado. Ha habido youtubers, influencers que han llegado a suicidarse ante la presión de las redes o creadores de contenido arrastrados a situaciones extremas por atraer público a Internet. Internet sin ningún tipo de freno amplifica lo mejor, pero también lo peor del ser humano. Por eso incluso en el mundo tech se debate sobre la necesidad de ciertos guardianes o normas, llámese términos de servicio, moderadores o leyes contra contenido nocivo para evitar que la libertad total digital se convierta en una distopía. Conclusión, desde mi perspectiva, inspirada en valores, bueno, en valores humanistas, bueno, no sé qué valores tengo, pero a mi parecer, en el anarcocapitalismo las ideas similares de todo vale si es tu elección y produce ganancias representa una trampa peligrosa. Permite un mundo de individuos soberanos y prósperos, pero sus efectos reales pueden ser devastadores. La dignidad humana supeditada al lucro, la salud pública comprometida, la justicia transformada en privilegio de unos pocos y una cultura digital convertida en espectáculos romanos. Habrá gente que me dirá, bueno, la salud pública no es gratis y se puede ofrecer proyectos, se puede ofrecer, digamos, una salud privada que la pague el Estado, ¿no?
se puede hacer ese mix, ¿no? Y sería más rentable. Ya, pero el lado más extremo del anarcocapitalismo no defiende eso, ¿vale? Eso lo defienden los socialdemócratas y otro tipo de cosas, ¿vale? Otro tipo de... Bueno, socialdemócratas no. Socialdemócratas defienden que el Estado que el Estado lo ofrezca, digamos, de que el dueño de la sanidad sea el Estado. Pero, en fin, es cierto que dentro del anarcocapitalismo hay corrientes más o menos moderadas que sí, dicen, oye, mira, la sanidad no es gratis, también es cierto que la educación no es gratis, hay que pagar empleados, hay que pagar servicios de limpieza, hay que pagar libros, hay que pagar cosas gratis, aunque no te cueste a ti nada, lo acaba pagando otro. Pero es cierto de que la sociedad debe sufragar por lo menos parte de ese servicio, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, una, vamos, en mi opinión, ¿vale? La paradoja final, ¿vale? Voy a ir acabando este podcast porque ya se me está haciendo, llevo aquí por lo menos media hora. La paradoja final de esta supuesta libertad sin límites termina quitándole la verdadera libertad, porque ¿qué clase de libertad es la de un adicto, un adicto encadenado a la droga, la de un joven explotado por no haber leyes laborales, la de un internauta acorralado por monopolios y trolls sin ley? Como hemos visto, sin un marco de valores y normas que antepongan el bien común, la libertad se autodestruye. Pues en nuestro ámbito tecnológico, donde tanto se valora la innovación y la disrupción, conviene recordar que no todo avance es progreso si olvidamos la ética. La sociedad real o virtual funciona mejor cuando hay equilibrio, libertad sí, pero con responsabilidad. Pues nada, voy dejando hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido, que hayáis aprendido algo. Siento que haya sido un poco chapa este podcast. No lo he hecho este podcast porque más o menos me apetecía hacerlo. Y nada, me alegra, vamos, ven muy poca gente mis podcasts, pero bueno, espero que esa persona que lo haya visto, pues que reflexione, o que hable de este tema con alguien. En fin, lo voy dejando hasta aquí. Un saludo, hasta la próxima. Chao.